Vamos a continuar. Seguimos en el capítulo 1. Vimos la semana pasada el aspecto de la defensa de Pablo del Evangelio y también la defensa que él hizo a sí mismo de su ministerio y de su llamado. La semana pasada vimos dos aspectos de toda esa defensa. Y el primero fue el mensaje que él predicaba era de origen sobrenatural, o sea que era un mensaje que venía directamente de Dios. Y el otro punto que vimos la semana pasada fue cómo Pablo también en esa defensa toma su transformación personal para hablar de lo que él era como Saulo y en lo que se había convertido. Abran sus Biblias nuevamente en Gálatas capítulo 1 y vamos a leer los versos que nos faltaron. No quiero dejar ningún verso en lo posible. Si amerita alguna explicación, no quiero dejarlo perdido por ahí sin explicación. Entonces, abrimos Gálatas capítulo 1 y vamos a leer del verso 17 al verso 24. Dice: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Subrayen, para pedir consejo, porque esto es determinante para lo que voy a explicar después. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. El verso 20 dice: declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, subrayen nuevamente visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Esto es importante también, no lo conocían personalmente. Me gustaría que ustedes lo subrayaran. Y el verso 23 dice: todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, es decir, Pablo, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y el verso 24 termina diciendo: y alababan a Dios por causa de mí. Entonces, estas palabras de estos versos terminando el capítulo 1 son importantes también. Acuérdense que él está haciendo una defensa del Evangelio y que lo había recibido directamente del Señor Jesucristo. Dice que él no subió a Jerusalén para pedir consejo ni guía acerca del Evangelio que él predicaba. Lo que quiso decir Pablo con esa expresión es que él no había aprendido el Evangelio de los apóstoles. Dice: después de 3 años fui a visitar a Pedro. Esto quiere decir que el Evangelio que él había recibido había sido no de parte de ningún hombre, como es la defensa que le está haciendo, sino directamente de Jesucristo. Él no aprendió el Evangelio de los apóstoles. ¿Por qué razón? Y aquí estos versos nos explica: porque fue cristiano antes de ir a donde Pedro, y donde dice él que fue y se encontró con Jacobo también. Entonces, en esa ocasión, él fue a visitar a Pedro, no podemos decirlo así, no fue nada de a pedir dirección del Evangelio, porque ya él había recibido toda la revelación del Señor Jesucristo de lo que era el Evangelio. Entonces, no fue a pedir ningún tipo de guía. Estas argumentaciones que le estaba presentando en su defensa mostraban que su evangelio había sido dado directamente por Jesucristo allí cuando sale a su encuentro en Damasco. Ahora, cuando él está hablando de que fue a visitar a Pedro y que se encontró con Jacobo, no está hablando ni está acusando a estos 2 hombres de Dios, es decir, a Pedro y a Jacobo, como si estuvieran predicando otro evangelio. Eso debe quedar claro, porque tanto Pedro como Jacobo habían recibido también el Evangelio. Lo que está envuelto en este contexto es que él no lo recibió de ellos, sino que lo recibió del Señor Jesús. Entonces era necesario también aquí nombrar a estos 2, a Pedro y a Jacob, 3 años después de que él se convierte a Cristo, para que se dieran cuenta el resto que ese mensaje que él predicaba había sido revelado directamente por el Señor Jesucristo. Los apóstoles recibieron el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Cuando él estaba vivo, fue llamando a cada uno de ellos y les fue presentando el Evangelio a los 12 apóstoles. Esos 3 años donde él invirtió, caminó con ellos, comió con ellos, recorría las calles con ellos. Pero en el caso de Pablo no. Pablo no lo recibió como el resto de los 12, porque recordemos
que el mensaje que Pablo recibió, el mensaje del Evangelio, fue ya resucitado, se le aparece, ¿no? Se le presenta ahí en Damasco. Los 12 apóstoles reciben el Evangelio directamente con el Señor caminando sobre la tierra. En el caso de Pablo, no. Y bueno, está claro que Jesús ya no estaba aquí. Hay una marcada diferencia. Pablo fue llamado de una forma especial. Dicho esto, antes de avanzar hacia el capítulo 2, creo que es muy importante y se hace necesario entender el término apóstol, porque esta carta habla mucho del apostolado de Pablo y él se presenta como apóstol. En sus diálogos usa esta expresión. Entonces es importante que entendamos qué significa apóstol y qué representa esa palabra y ese ministerio y ese llamado que el Señor hace. Entonces, para los que les gusta anotar, la palabra apóstol se refiere a uno que es enviado. Es importante tener en cuenta los términos de lo que significa esta palabra, dado a los tiempos que vivimos, porque como muchos dicen, pues hay un apostolado que anda por ahí galopante, como la máxima jerarquía es llamarme apóstol. Es muy usado este término de apóstol, sobre todo en el movimiento profético y apostólico, que así mismo se denominan así. Entonces recordemos, la palabra apóstol hace referencia a uno que es enviado. ¿Enviado por quién? Por el Señor. Es el Señor el que lo envía. Por eso le está diciendo, yo no recibí el Evangelio ni de Pedro, ni de Jacobo, ni de ningún hombre. Los 12 fueron discípulos. En otras ocasiones nos referimos a ellos como apóstoles. Y esos dos términos a veces suelen confundirse un poco. Entonces, es importante tener en cuenta los dos conceptos. El término discípulo, lo que significa es aprendiz o seguidor. Los 12 discípulos que estuvieron con Jesús fueron aprendiendo de Jesús, fueron aprendices, seguían las enseñanzas de Jesús. Primero los capacita, camina con ellos, les enseña. Ellos están en calidad de aprendices, de seguidores. ¿De qué? De las enseñanzas del Señor. Después, una vez el Señor muere, la resurrección y la ascensión de Jesús, ya no son aprendices, ya son enviados como ¿qué? Como testigos de Cristo. Él los envía para que se conviertan en sus testigos, en sus embajadores. Dejan de ser discípulos para convertirse en ¿qué? En apóstoles, y por eso se les denomina así, porque han sido ¿qué? Dijimos que el término de apóstol se refiere a uno que es enviado. Y esa fue la gran comisión. Recordemos lo que les dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. Les estaba comisionando, estamos hablando de esos 12, aunque nosotros tenemos la misma comisión. La Iglesia de Cristo tiene la misma comisión de ir y predicar el Evangelio. Y esto es muy importante, hermanos. Para ser apóstol, primero hay que ser discípulo. Discípulo es uno que sigue las enseñanzas de Jesús. No que solamente las conoce, hermanos, sino que las sigue, las obedece. Cuando ustedes pasan por discipulado, cuando estamos en el estudio de la palabra, estamos siendo aprendices. Estamos aprendiendo para seguir el ejemplo de Cristo y convertirnos en ¿qué? En testigos de Él. Es la forma correcta como podemos ser enviados. Hoy en día podríamos relacionar el término de apóstol con misionero. El misionero es enviado ¿qué? A predicar la palabra a otras partes del mundo o también dentro de nuestro círculo inmediato. Hay mucha gente que quiere salir lejos, irse a las naciones y ni siquiera tiene arreglado su círculo inmediato, ni siquiera les ha hablado el Evangelio a los que tiene cerca. Entonces en el Señor siempre hay un orden. Mateo capítulo 10, Mateo 10, verso 1 al 7. Vamos a ver los que fueron nombrados por Cristo como apóstoles. Fueron primero discípulos y después fueron enviados como testigos de Cristo. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Miren la comisión. Es tremenda, ¿no? ¿Enviados para qué? Para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias.
Para eso es que nos capacitamos, ¿no? Para conocer y ser aprendices y después ir y ser enviados para cumplir los propósitos del Señor. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. El primero, Simón, también llamado Pedro. En algunas versiones aparece como Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, el hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote. Judas Iscariote, que recordemos que después de la traición, entonces nombran a Matías. Y el verso 5 dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Subrayen esa frase porque dentro de lo que estamos viendo es muy importante. Entonces Jesús nombra a los 12 apóstoles y la comisión que tenían esos 12 que estuvieron con Jesús, que caminaron con Él y que recibieron el Evangelio de boca del Señor Jesús y la doctrina, a ellos se les da esta orden. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Subrayen eso. El verso 6 dice, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos está cerca. Esta fue la misión de los 12, de los que acabamos de leer. Tengamos en cuenta una cosa muy importante. Lucas no es considerado apóstol. La misión de los 12, incluyendo a Matías, que reemplazó a Judas, fue llevar el mensaje a Israel. Por eso es levantado Pablo. Su misión era predicar a el mundo gentil, es decir, a nosotros, aunque también predicó a los judíos. Entonces aquí vemos cómo Dios, es que es tremendo, yo pensaba, cómo Dios va organizando. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de propósitos. Siempre va a tener propósitos específicos con cada uno. Hubiera podido coger uno de los 12 y separarlo para que uno o dos o tres, los que él hubiese querido, para predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Claro, hermanos. Pero Dios, como vimos la semana pasada, Él dijo que desde el vientre había escogido a Pablo para la misión de ir a predicar a el mundo gentil. Todos ellos estuvieron a cargo de enseñar lo que se conoce como la doctrina apostólica. ¿Qué es la doctrina apostólica? Es la enseñanza que nos llega a través de los apóstoles que están mencionados ahí en la Biblia, lo que está consignado en la palabra y que fueron escogidos por Cristo para llevar las enseñanzas al mundo. Tanto los 12 como Pablo. ¿Que fueron escogidos por quién? ¿Por hombres? No. Fueron escogidos por el Señor. Recordemos que él iba caminando y fue llamando a unos, sígueme. Unos estaban pescando, otros estaban cobrando los impuestos. A cada uno lo fue llamando. Los escoge el mismo Cristo y los capacita con la doctrina apostólica para que sea la que van a enseñar. Entonces, en el caso de Pablo, los libros que escribió el apóstol fueron Romanos, para los que no saben, si quieren anoten, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estos fueron los libros que escribió Pablo. Entonces, en estos libros que escribió también se mencionan doctrinas. El mensaje principal de la doctrina del Evangelio, lo que nosotros seguimos, se encuentra consignado en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Ahí está el mensaje principal de la doctrina. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la doctrina principal es esta: entender, conocer, poder hacer una defensa de que Cristo, conforme a lo que dicen las Escrituras, porque así lo dicen las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es una doctrina. Hay muchos más, pero eso es una doctrina. Entonces, todo el Evangelio está envuelto en esto. Este es el hilo conductor del Evangelio de Cristo. Cristo viene, muere por los pecadores, es sepultado y es resucitado al tercer día. Con todo lo que conlleva esa resurrección,
que conllevó y que conlleva para nosotros todos los beneficios que tenemos en esto. El mensaje principal, el centro de la doctrina apostólica. Tanto los 12 como Pablo, ellos estaban esparciendo las buenas nuevas del Evangelio que hablaban de esto. Hablaban de que Cristo vino, murió y resucitó, y que perdonó nuestros pecados, y que es solamente por gracia, y que no necesitamos hacer nada porque es por gracia que somos salvos. Nosotros también somos embajadores de Cristo. Nosotros también hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Somos salvos, debemos estar capacitados, y así como Pablo hizo una defensa contundente de lo que era el Evangelio por la gracia, igual nosotros debemos hacerlo. Por eso Gálatas es un estudio muy importante para la vida de cualquier cristiano. Y no podemos entender la vida cristiana si no conocemos las doctrinas. Ahora, este mensaje de la doctrina apostólica, como se le suele llamar, no se puede cambiar en absoluto, ni añadir, porque ya el canon se cerró, ya lo que está establecido y no podemos ni quitarle ni añadirle. Como dijo Pablo en los primeros versos del capítulo 1, sea anatema, sea maldito aquel que lo intenta hacer. Una de las cartas que también hace defensa de esto es la carta de Judas, que también va contra los falsos maestros que estaban enseñando el error. Los falsos maestros a los que Pablo se estaba refiriendo, ellos sí estaban enseñando un evangelio adulterado. Por eso él dice que están siguiendo otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que el que están enseñando es adulterado. Pablo entendía que era el evangelio, lo conocía, lo vivía, y nosotros debemos de la misma forma aferrarnos al modelo de la sana doctrina, de lo que está establecido en la doctrina, lo que está consignado en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Para qué? ¿Solamente para defender el evangelio, que debemos de hacerlo? No solamente para eso, hermanos, sino para no ser engañados. Cuando nosotros no conocemos la doctrina bíblica, cuando no conocemos el evangelio y todo lo que él encierra, podemos ser fácilmente engañados. Ahí está el peligro de no conocer lo que dice el Señor, lo que dice el evangelio, lo que está permitido en el evangelio, lo que no está permitido. Yo siempre animo a la iglesia de que ahonden en el estudio de las Escrituras, porque si no van a ser fácilmente engañados. He admirado y me ha gustado el ejemplo que nombra la Biblia también de los hermanos de Berea. Dice que Pablo les predicaba, y aún mire quién estaba predicándoles, Pablo. Y ellos salían y miraban si lo que se había predicado era palabra de Dios. Y ese es un examen y una responsabilidad que todos tenemos, hermanos. La responsabilidad de conocer la palabra, el evangelio y las doctrinas apostólicas, o la doctrina de Cristo y los apóstoles, no solamente es para los pastores, no solamente es para los maestros, es una responsabilidad de todos los cristianos, conocer el evangelio que nos ha salvado. Eso es muy importante, hermano. No hay cosa más hermosa que entender la vida que vivimos, no vivirla de una forma mecánica sin entenderlo, sino entender la fe que nos ha salvado, la doctrina que nos ha salvado, el evangelio que nos ha salvado, entenderlo. ¿Por qué es tan importante que el evangelio se predique sin adulterarlo? Si no lo conocemos, podemos caer en el error de predicar un evangelio equivocado. ¿Por qué es tan importante entonces que el evangelio se predique sin adulterarlo? Aquí los falsos maestros querían añadir la ley y ahí estaban adulterando. ¿Por qué es importante predicar el evangelio verdadero y no adulterado? ¿Saben por qué, hermanos? Esto es serio lo que les voy a decir. Porque el destino eterno de toda la raza humana depende de escuchar correctamente el evangelio de Cristo. De esto depende la salvación y el destino eterno de cada persona que hay en este mundo. Entonces, si les predicamos un evangelio equivocado, no el que está establecido en su palabra, en la palabra de Dios, pues estamos mandando a las personas a un destino no grato. Entonces, la comisión que nosotros tenemos de predicar el evangelio es muy seria, hermanos. Por eso el estudio de la palabra tiene que ser serio y debe tomar
un lugar muy importante en nuestra vida. Todos yo creo que queremos que las personas se salven, compartimos el Evangelio, pero debemos de conocerlo. Porque del Evangelio depende. Si una persona no recibe el Evangelio, primero su destino eterno pues es condenación, lo sabemos, ¿no? Ahora, si lo recibe adulterado, no claro, no preciso como lo dice la palabra y como fue establecido por Cristo y los apóstoles, pues hermano, de nada les sirve también recibir un evangelio adulterado. Porque el evangelio es verdad y tenemos que predicar la verdad. Dice Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Qué bueno, ¿no, hermanos? Que no solamente salvó a los judíos, sino también a nosotros. Dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Es decir, la salvación, no solamente el Evangelio, no solamente se le iba a predicar a los judíos, sino también a nosotros, a los gentiles en ese tiempo, y los gentiles seguimos siendo los mismos gentiles, no judíos, para salvarnos. Y el recibir el verdadero Evangelio, no adulterado, nos hace creer en Cristo, no en nada más ni darle el lugar y creer que por algo más somos salvos. Viene entonces que nos identifica como suyos. Si nos seguimos el verdadero Evangelio, somos identificados como suyos. Y el verso 14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para nosotros, para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, solo, hermanos, los que escuchan el Evangelio verdadero recibirán la herencia que el Señor nos ha prometido. Los que reciben el Evangelio, los que van a recibirlo y a seguirlo, se les ha prometido, se nos ha prometido, porque nosotros somos cristianos y estamos siguiendo el Evangelio, la herencia que el Señor prometió. ¿Cuál es la herencia? ¿Saben cuál es la herencia que vamos a recibir? La resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. Resurrección, no resurrección para condenación, sino para salvación. La resurrección de nuestros cuerpos. Jesucristo resucitó y Él nos ha prometido que nosotros resucitaremos y que tendremos cuerpos glorificados, nuevos cuerpos. ¿Para qué? Para la alabanza y la gloria de Dios. Hemos recibido el Evangelio, estamos comisionados a predicar el Evangelio verdadero para que otros cambien de destino. Todos van a resucitar. No solamente los cristianos vamos a resucitar, pero solo los que recibieron el mensaje del Evangelio y lo siguieron, resucitarán para vida eterna al lado del Padre. Entonces, si se dan cuenta, hay un destino final que nos espera y es eterno, hermanos. No va a ser con un tiempo determinado como el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Hay un destino eterno que nos está esperando. Para los que hemos recibido el Evangelio y para los que lo obedecemos, vamos a resucitar para vida eterna. El resto también va a resucitar. Por eso la pregunta es, ¿todos van a resucitar? Sí, hermanos. Resucitarán los justos y los impíos. Pero los impíos, en este caso, los que desecharon el Evangelio, porque todas las personas van a tener oportunidad, irán a la muerte segunda, es decir, irán a condenación. ¿Por qué es importante la sana doctrina que contiene el Evangelio? ¿Y por qué soy reiterativa en este concepto? Porque cuando nosotros conocemos las doctrinas, cuando conocemos qué dice Dios, en este caso estamos hablando de la salvación solamente por gracia, entonces pues eso afectará positivamente nuestra vida. Lo entiendo, lo comprendo y lo vivo, eso va a afectar nuestras vidas positivamente, porque estamos entendiendo lo que hemos recibido. Por eso es tan importante conocer las doctrinas bíblicas. En este caso estamos hablando de la gracia. Vemos que Pablo contendió ardientemente por este evangelio. Él estaba entendiendo el peligro que hay de predicar y de que la gente reciba un evangelio adulterado. Por eso contendió ardientemente por la defensa del evangelio, porque como hemos visto, marca el destino eterno de las personas. Pero si estamos desprovistos del conocimiento, hermanos, podemos errar.
Aquí en este caso, los falsos maestros estaban errando. ¿Por qué? Porque estaban queriendo añadirle a la gracia, a la salvación por gracia, la ley. Entonces querían hacer una mezcla y en su ignorancia, en su corazón tal vez orgulloso, un corazón no enseñable, pues estaban aferrando a algo que no tenían por qué aferrarse. Y entonces estaban cayendo en un grave error. Y por eso Pablo se levanta a defender lo que es el evangelio verdadero. No lo hizo de cualquier forma, lo hizo con gran celo. Fue un experto en la ley, pues cuando recibe el evangelio fue un experto en entender el regalo que había recibido. Pero como dije la semana pasada, se capacitó, se preparó, pasó un tiempo a solas con Dios, buscando a Dios y toda la revelación que el Señor depositó en la vida de Pablo. El gran apóstol Pablo impidió que la iglesia del siglo I avanzara en un error doctrinal. ¿Cuál era el error de los Gálatas, de la iglesia de Galacia? Que no era solamente una iglesia, sino varias, de creer que para ser salvo se requería la mezcla entre la ley y la gracia. Y aquí Pablo lo está aclarando. Nuestra misión, hermano, nuestra tarea, es que de la misma forma nosotros permanezcamos y presentemos bases firmes del evangelio que nosotros hemos recibido. El evangelio que proviene de Dios, no de los hombres, porque Pablo, el evangelio que hace defensa lo he recibido de una manera sobrenatural, no lo he recibido de ningún hombre. Así que nosotros también debemos de predicar este mismo evangelio. Necesitamos sentir la urgencia de comprender la doctrina de la salvación por gracia. Nosotros tenemos la urgencia y la necesidad de conocer las doctrinas, hermanos, de fe, que están contenidas en la única fuente confiable para el cristiano, la Biblia. La Biblia, hermanos. La Biblia es la que nos establece la doctrina. La fuente donde adquirimos el conocimiento se llama Biblia, las Escrituras, como queramos llamarlas. Entonces, debemos no solamente conocer las doctrinas, esto es muy importante, conocerlas, entenderlas, comprenderlas tal y como que no son difíciles de entender, requieren estudio y comprensión, sí, pero no son difíciles. Pero no solamente conocerlas, sino caminar en ellas, vivir en ellas. Amén. Entonces, si nosotros las conocemos, las comprendemos y caminamos en ellas, no vamos a ser fácilmente engañados, porque cuando nos estén predicando un evangelio diferente, si tú lo conoces vas a decir, lo que se está enseñando aquí no hace parte del evangelio, o está adulterado, está maquillado, están quitando o están poniendo. Y nos despedimos en esta noche con esta cita, 1 de Timoteo 4:16. Aquí Pablo está estableciendo a Timoteo como pastor y le dice, ten cuidado de ti mismo. Y hoy yo les dedico a ustedes también estas palabras. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es así de simple y de urgente. Tenemos que tener cuidado de la doctrina, es decir, conocerla, masticarla y practicarla, con celo, hermanos. Persistir en ello, le dice Pablo, persistir en esa doctrina, no nos estemos inventando cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Persistamos en lo establecido por Cristo y los apóstoles. Y dice Pablo, si tú haces eso, te salvarás a ti mismo y a todos los que te van a escuchar. Debemos de conocer la doctrina de la gracia. Esa doctrina afectará positivamente todo lo que vayamos a hacer, y porque a la hora de compartir a otros, entonces también estamos contribuyendo para que ellos también se salven. Así que nos despedimos en esta noche con ese precioso versículo de Timoteo y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amén. Inclinemos nuestras cabezas y oremos a Dios. Gracias, Padre, te damos en esta noche palabras vivas, Señor, que nuevamente saltan a nuestra comprensión, a nuestra mente, a nuestro corazón, para darnos y recordarnos la importancia que tiene, Señor, el Evangelio de Cristo, el Evangelio por gracia que hemos recibido, pero también la importancia de conocerlo, Señor, de poder comprender lo que se nos ha dado, de poder defender y poder anunciar el Evangelio tal y como se nos fue entregado a través de tu doctrina y lo que tú impartiste a los apóstoles, Señor, y después a Pablo. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a amar, Señor,
el estudio de la palabra, que podamos comprender lo que hemos recibido, Señor. Nos has puesto como embajadores tuyos, como voceros tuyos, porque hay muchos oyentes alrededor de nosotros, hay muchos oídos listos para escuchar la voz y la esperanza que hay en ti, Señor. Y necesitamos conocer lo que nos ha salvado, la fe, el Evangelio. Lo necesitamos con urgencia conocer para ser eficaces a la hora de cumplir con el llamado que nos has dejado, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que nos podamos cuidar, como le aconsejaste a Timoteo, de nosotros mismos, de cualquier espíritu de ya lo sé, no necesito, cualquier orgullo camuflado, de cualquier altivez, de cualquier menosprecio por tu palabra y decir, tal vez esto no me interesa, Señor. Perdónanos si en algún momento lo hemos pensado. Ayúdanos a ser diligentes, porque sabemos que en la diligencia, en conocer la doctrina de la salvación por gracia, no solamente nos ayudará a avanzar en nuestra vida cristiana, sino que podremos salvar a todos aquellos que nos escuchan, Padre. Ayuda a mis hermanos, ayúdales a ser inquietos con el estudio de la palabra. Espíritu Santo, revélales, ábreles el entendimiento, sus corazones, para que todo lo que lean y aprendan, Señor, quede grabado en sus corazones y pueda ser llevado a la práctica, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos al estudio de la palabra. En tu santo nombre, amén y amén.